Om Namo Narayanaaya. 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 Om Namah Shivaya. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente aquí conectando con estos satsang de los domingos, después de haber estado de viaje. Estuve dando actividades en Argentina, en Salta, un retiro de Semana Santa que tuvimos muy lindo. Y también estuve dando actividades en centros de Salta, y luego estuve en Buenos Aires, en Sachidananda, centro de yoga, ahí en Ramos Mejía. Y terminé esas actividades luego en Mendoza, en San Rafael, en un espacio que hay también de una profesora Shivananda que se llama Senda Interior. Así que, bueno, muy productivo. Y aquí estoy de regreso, ahora viviendo aquí en Montevideo. Y hoy estaba buscando temas para satsang, estaba en la duda, no tenía bien claro qué iba a dar, y fui a hacer una compra allí, unas manzanas que tenía que comprar, ya a la tardecita, y cuando vengo, bueno, en realidad eran como las 6 de la tarde. Miro al cielo y veo una luna preciosa. No sé si donde están ustedes se ve la luna tan preciosa, casi llena. Y bueno, ahí dije, les voy a hablar de la luna, del Bhagavad Gita, del capítulo en el cual dice, el capítulo 10, donde dice Krishna en qué cosas él se manifiesta más, de todas las que existen, a raíz de la pregunta de Arjuna, en qué cosas puede pensar en él para mantener la mente focalizada en lo divino. Ese capítulo se llama el yoga de las vibhutis, de las glorias divinas, y Krishna le revela dónde él se manifiesta con más potencia, y comienza diciendo de las luminarias, yo soy el sol. Y después dice de los planetas, yo soy la luna. ¿eh? Eh, pero a su vez dije, ¿por qué me atrajo tanto esta luna? Qué poderosa luna, si bien todavía no está llena, llena. Bueno, me acordé que hoy, mañana es el Wesak, que es un día muy especial relacionado con el Buda. Y bueno, ahí me vino, por supuesto, tengo que hablar de eso, y fui a recurrir a nuestro maestro, Swami Shivananda, ¿no? Para hablar sobre el Buda. Antes vamos a hablar un poquito de esta luna tan poderosa, por eso está tan poderosa, ¿verdad? Esta luna se dice que un día el día de la luna llena de mayo, sucedieron tres cosas con el Buda. Nació el Buda, una luna llena, la luna llena de mayo, 500 años antes de Cristo. Pero también se dice que ese día él se iluminó, encontró la iluminación, o sea, ese día, pero se dice 35 años después, pero justo la misma luna llena de mayo, y como 50 años después, porque dejó el cuerpo, se dice a los 80 años, encontró lo que llamamos, lo que se dice en el budismo el paranirvana. En nuestra tradición de yoga le llamamos el Mahasamadhi, que es cuando dejan el cuerpo, ¿no? Si será poderosa entonces esta luna de mayo, eh, referente a la palabra Buddha, viene de la raíz sánscrita Buddhi. Buddha significa en Pali, que es una derivación del sánscrito, Buddha significa el iluminado, y Bodhi significa la iluminación. Y viene de la raíz Buddhi, ¿verdad? Que es la raíz sánscrita que quiere decir intelecto, discernimiento, ¿no? Dentro del yoga, especialmente del Vedanta, hablamos del antakarana, la mente, se le llama el instrumento interno, el antakarana, y tiene 4 funciones. Interno porque está adentro, habita este cuerpo físico,
La mente se reparte en el cuerpo astral, que es lo que dejamos cuando dejamos el cuerpo, donde están los sentidos, donde están los órganos de acción, donde está el prana, pero a su vez está la mente repartida. Y la mente, se dice, tiene 4 funciones, este antakarana. Hay una función que es la que más nos molesta y la que tenemos que controlar, que es el manas. El manas es el aspecto de la mente que siempre está dudando, pensando y dudando. Se llama, la función del manas es sankalpa vikalpa, siempre dudando, entro al Zoom, no entro al Zoom, hago esto, no lo hago. Y a su vez allí está la sede de las impurezas de la mente. La lujuria, la avaricia, los celos, todas las emociones bajas están dentro de ese aspecto del manas. Luego hay otro aspecto de la mente que se llama el chitta, que es el subconsciente, que es la memoria, todas las cosas que hacemos quedan grabadas allí. Luego está el buddhi, que es el relacionado aquí, en que es el aspecto de la mente superior. El buddhi quiere decir el intelecto, es el aspecto de la mente que nos permite discernir entre lo real de lo irreal, por ejemplo, lo bueno de lo placentero, lo que me lleva hacia la iluminación o lo que me ata al samsara. Y ese es el aspecto del discernimiento que, gracias a ese uso, y cuando logramos que conectar con el buddhi, eh, que se conecta a través del estudio, de la práctica, de la escucha. Se dice que el buddhi es como un hacha afilada, ¿verdad? Que debemos afilarla, mantenerla afilada, y se mantiene afilada a través de la escucha de lo que es real, a través del discernimiento, del reflexionar sobre lo real y la propia meditación. Entonces, el buddhi es lo que nos permite discernir, ¿verdad? Lo real de lo ilusorio y eventualmente llevarnos hacia la iluminación. Entonces de ahí viene la palabra Buda, que significa el iluminado. En realidad es mañana, ¿verdad? El 12 de mayo va a ser, hoy es 11, que es la luna llena, cuando está más llena, pero por supuesto que ya estamos en ese influjo, ¿verdad? Y es considerado un día de alta vibración espiritual, donde se dice que las enseñanzas del Buda se honran, ¿verdad? Su vida, lo que logró, y a su vez como meta para cada uno de nosotros. Se dice que durante la luna llena de Wesak, que va a ser mañana, el Buda desciende a un valle de los Himalayas, conocido como el Valle de Wesak, donde allí transmite bendiciones de iluminación y paz hacia toda la humanidad. Entonces es un momento que es considerado como un portal de energía espiritual, donde la energía de la compasión y de la sabiduría fluyen con mucha intensidad. Por eso hay que aprovechar estos momentos para reforzar la práctica. Tal vez por eso habemos tantos ahora en este Zoom. Estamos influenciados positivamente por esa luna y hay que aprovecharlo para hacer resoluciones, ¿verdad? Para decidirnos como hizo el Buda. Tal vez no con tanta intensidad todavía, pero el Buda se dice que se sentó en un árbol banyan, que es una variedad de higuera, y dijo, hasta que no me ilumine no me levanto. Imagínense hacer ese voto ahora mismo. No se levantan del Zoom. No, levántense porque sus familiares van a pensar que les hice algo raro ahí. Pero al menos podemos proponernos, bueno, me voy a sentar a partir de hoy, mañana, todas las mañanas, si no lo estamos haciendo, si lo hemos perdido, hasta que me ilumine. Sentar y levantarme. Con que lo hagamos media hora está bien. Eso es lo que nos pone Shivananda, media hora, dedicar lo primero que hacemos en nuestro día a la práctica de la meditación. Es lo más importante que tenemos que hacer. Y si no tengo media hora, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, incluso 5 minutos, pero no dejar pasar un solo día. Eso es una gran resolución y me va a cambiar mucho el panorama de mi día si yo lo inicié con una meditación, con una práctica. Así que
los propongo hacer esas resoluciones, que sean cumplibles, ¿verdad? Voy a estudiar, mañana, por ejemplo, ya aprovecho a mandar una tanda, voy a empezar el curso del estudio del capítulo 2 del Bhagavad Gita, que es el más importante, donde está toda la enseñanza principal. Van a ser 12 clases y es un buen momento también, va a ser en Wesak, ¿verdad? Lunes 12 de mayo, y es una muy buena también oportunidad para iniciar un estudio y ir profundizando en la práctica. Así que los que quieran averiguar están a tiempo, siempre se está a tiempo porque se reciben las grabaciones y es un buen propósito. Vamos entonces a conectar con las palabras de Swami Shivananda, que era un maestro universalista que nos hace integrar todas las tradiciones. Y las palabras de Shivananda sobre los grandes avatares de otras tradiciones son bellísimas. Si bien él no era de tradición budista, él era del yoga, ¿verdad? Y más relacionado con el hinduismo, si bien el hinduismo es una palabra occidental, pero claramente no es de corte budista, pero Shivananda integraba y aceptaba y tomaba lo mejor y honraba los grandes seres, incluso avatares, porque el Buda es considerado un avatar para nuestra tradición. Si bien incluso para el budismo no es considerado un avatar, sino un maestro iluminado, para nuestra tradición sí es considerado Dios, encarnación de Dios en la tierra. Hubieron, se dice, 9 principales avatares y estamos esperando al 10º. Y esos principales avatares, los últimos 3 son los más conocidos. Rama, en la época del Treta Yuga, Krishna, en el Dwapara Yuga, y para el Kali Yuga nació el Buda. Si bien Krishna es el que inició al dejar el cuerpo el Kali Yuga y es principal avatar para el Kali Yuga, bueno, tuvo que venir el Buda también para completar y luego el propio Cristo. Entonces, en nuestra tradición, el Buda es considerado no solamente un maestro iluminado, sino la divinidad encarnada. Por eso lo honramos, lo integramos y forma parte también de nuestra tradición. Entonces vamos a leer palabras bellísimas de Swami Shivananda sobre el Buda. Nos habla del budismo. Esto está en el capítulo Budismo de Senda Divina. Es un libro que todo el mundo puede disponer. Entrando a Google, si ponen Senda Divina PDF, es el libro más completo de Shivananda, que es como un diccionario de la A a la Z. En cada letra tiene varios temas recopilados de sus más de 300 libros. Dice sobre el budismo, y luego va a hablar del Buda en específico. Dice, el budismo fue fundado por Gautama Sakyamuni, hijo rebelde del hinduismo. Surgió directamente del hinduismo. Buda nunca pensó en fundar una nueva religión. No hizo ningún descubrimiento nuevo, tan solo proclamó la forma antigua y pura de la religión que había prevalecido entre los hindúes. Porque Buda nació en la India, ¿no? La religión pura y noble de los Vedas y los Upanishad había degenerado en formas muertas, en ritos y ceremonias sin significado. Los brahmines o sacerdotes reclamaban honores simplemente por su nacimiento aristocrático. Despreciaban el estudio de los Vedas y la práctica de la virtud, y mientras ellos eran tratados con miramientos inmerecidos, los sudras o sirvientes lo eran con injusta severidad. Entonces, como sucede cada vez que en la humanidad decrecen los valores, la humanidad se distrae, los religiosos de la época también entran a desvirtuar las enseñanzas, desciende un avatar para ordenar. Descendió 5.000 años atrás Krishna, mucho tiempo atrás incluso el Rama, y cada uno va trayendo una purificación, una actualización, que no vienen a borrarlo de los otros, sino a complementarlo. Por eso tuvo que venir el Buda
después, miles de años después de Krishna, en ese momento en que la India estaban decreciendo y los brahmines estaban desvirtuando las enseñanzas. Después sucedió también con Jesús, por ejemplo, para otra parte de la humanidad, ¿no? Que vino también a traer enseñanzas cuando los religiosos judíos estaban desvirtuando o no estaban yendo por un buen camino y vino a renovar y a traer una nueva enseñanza. ¿Mm? El entorno del Buda ahora lo va a describir Sivananda, ¿verdad? Dice, en ese momento los brahmines, había un sector de brahmines, por supuesto no todos, que usaban sacrificios animales en sus rituales. ¿eh? Así lo describe Sivananda, para que su hábito de alimentarse de carne contase con la sanción de la religión. Los sacerdotes, los brahmines, hinduistas, ¿verdad? Mataban animales y los ofrecían en sacrificio y después se comían su carne, la carne animal. Por supuesto que no era toda era un sector especialmente de la zona donde nació el Buda. Tal era el estado de la sociedad en el momento en el que Buda apareció. Su corazón cándido y amable no pudo soportar el derramamiento de tanta sangre inocente en el nombre de la religión. Buda declaró que el mérito, a su vez, entonces Buda vino a enseñar ahimsa, que por supuesto ahimsa es un término que estaba mucho antes, Patanjali mismo lo trajo a la humanidad, ¿no? 2000 años antes del Buda, que es el principio de no violencia, no dañar en pensamiento, palabra y acción a ningún ser vivo, incluye al reino animal. Pero eso se había olvidado y habían ciertos grupos religiosos en la India que estaban cometiendo sacrificios animales innecesarios, ¿verdad? Buda declaró que el mérito y no el nacimiento determinaba la posición de un hombre en la sociedad. También luchó contra el abuso de las castas, ¿no? Los perseguidos, sudras, que es la casta obrera, le siguieron en gran número, porque estaban siendo, bueno, abusados, ¿no? En sus derechos. Dirigió su energía y tiempo a eliminar la distinción de castas y acabar con los sacrificios animales. Si el Buda hubiese nacido en un periodo en el que no hubiese habido aquellas atrocidades, habría producido una menor impresión, no habría dado lugar a una reforma. Pero debido a que vivió en un periodo como aquel, atrajo naturalmente un gran número de seguidores y se convirtió inconscientemente en el fundador de una nueva fe. Si bien no fue el propósito de él, se dio. Dice Sivananda, el Buda vino al mundo para mostrar el sendero de la rectitud, para destruir el camino del error y acabar con la tristeza. El budismo no es agnosticismo ni ateísmo. Esto no es la opinión de Sivananda, ¿no? Ni tampoco es nihilismo. ¿eh? Buda no negó a Dios, solo dijo, no os preocupéis acerca de cuestiones como ¿hay un Dios? ¿Es el mundo real o no lo es? Digamos, preguntas trascendentales. Se dice que, así como lo contamos en nuestra tradición, una vez se le acercó al Buda una persona y le preguntó al Buda si Dios existía. Y el Buda le dijo, no, Dios no existe. Entonces esta persona se fue. Luego se acercó otra persona y le preguntó, Buda, ¿Dios existe? Nuevamente le preguntó y Buda le dijo, sí, Dios existe. Luego se acercó otra persona y le preguntó al Buda, ¿Dios existe? Y el Buda hizo un largo silencio y no contestó. Entonces había un testigo ahí que le preguntó al Buda por qué le había respondido tres cosas distintas a estas tres personas, ¿no? Y le dijo, a la primera le dijo que Dios no existía porque era un devoto fanático, ¿no? Y que solo creía en un aspecto y estaba fanatizado y no miraba para adentro, para descubrir que
No hay diferencia entre el Atman y Dios, entre el ser y Dios, y que es un estado interno, ¿no? Le dijo el segundo, que le dije que Dios existía, era alguien que era un ateo, y no creía en nada. ¿Eh? Y al tercero no le contesté porque él ya sabía la respuesta, y estaba preparado para encontrarla en el silencio. ¿Eh? También en el hinduismo o en el Vedanta podemos hablar de que en realidad no existe alguien separado, no existe Dios en el sentido de que no hay dos, solo existe el Atman, el ser. ¿Eh? Estos términos, por supuesto, no se hablan en el budismo, pero por lo que dice Sivananda, ¿no? Porque él quería directamente ir a lo práctico, ¿no? Y no ponernos en estas discusiones filosóficas. Vino a poner unas enseñanzas bien prácticas, ¿no? Dice Sivananda, el Buda decía, no desperdiciéis vuestro tiempo y energías en discusiones inútiles, convertíos en hombres religiosos prácticos, purificad vuestro corazón, controlad la mente, llevad una vida virtuosa, alcanzaréis el nirvana, que es la liberación. Acusar al Buda de ateo o agnóstico es simplemente una tontería, dice Sivananda. Buda no veía utilidad en la charlatanería metafísica. Se negó a entrar en la metafísica. ¿Hay un Dios o no lo hay? ¿Es la vida eterna o no lo es? Estas cuestiones las dejaba aparte por no considerar esencial su respuesta para el logro del nirvana. El verdadero problema inmediato lo constituía para el Buda el sufrimiento y su aniquilación. Instaba a sus seguidores a que no se preocupasen acerca de cuestiones trascendentales. Dejaba de lado todas aquellas cosas que no ayudaran al logro de la meta espiritual. Consideró lo más sabio dar a sus seguidores un camino y no un credo. Pensó que la especulación acerca de la naturaleza de la realidad humana era un obstáculo innecesario en el camino hacia la verdad y el logro espiritual. Lo vital y fundamental no es discutir acerca de la verdad última, sino caminar por el sendero que conduce al hombre más allá de este mundo de dolor y sufrimiento, hacia la morada suprema de dicha e inmortalidad. La naturaleza de la verdad última está más allá del alcance de la mente y de las palabras. Si Buda rehusó definir la naturaleza de lo absoluto, de hablar de lo absoluto o de Dios, o si se contentó con dar definiciones negativas, fue solo para mostrar que lo absoluto o lo último está por encima de todas las definiciones. El budismo es la religión del esfuerzo firme y sincero. Buda le exige a uno fe en su propio ser, en sus propias fuerzas latentes, pues sin esta fe nada se puede conseguir. El Buda, dice Sivananda, fue el hombre de mayor benevolencia y humanitarismo que el mundo haya nunca conocido. No existe quien le iguale. La benevolencia y el humanitarismo son los puntos claves de todos los movimientos religiosos. Sin embargo, la benevolencia y espíritu humanitario en la obra del Buda no tiene igual en la historia religiosa del mundo. Buda abandonó su reinado, nació como hijo de un rey, ¿verdad? En la India. Este rey cuenta la historia de que había escuchado antes de que naciera el Buda, o sea, su hijo, que no era el Buda, era Gautama Muni, había escuchado un sabio que había profetizado que su hijo, el hijo del rey, o iba a ser un iluminado e iba a abandonar su reino, o iba a seguir como heredero del trono, ¿verdad? Y el padre, cuando escuchó esto, dijo, no, yo quiero lo segundo, ¿no? Quiero que mi hijo sea heredero del trono y que no me abandone y no abandone su reino. Entonces se dice que decidió encerrarlo en esa ilusión del reino, ¿no? Y no lo dejaba
no dejaba que de niño entre en contacto con el mundo. Vivía en un mundo idílico donde no salía de sus jardines lleno de placeres. Entonces el Buda de niño pensaba que la vida era todo felicidad y todo placer, ¿verdad? Hasta que en un momento él se escapa, cuando era ya más adolescente, y bueno, se encuentra primero con un enfermo, ¿verdad? Primero se encuentra con un anciano, y él no había visto eso, no había visto que el cuerpo iba a decrecer, ¿verdad? Luego se encuentra con un enfermo que estaba vomitando en la calle, y luego se encuentra con una persona muerta en la calle. Entonces ahí se da cuenta de las nobles verdades, que ahora lo va a decir Sivananda, ¿verdad? Se da cuenta que hay sufrimiento en el mundo, y de ahí surge el deseo de liberarse de eso que él estaba viendo, que era el sufrimiento. Dice, Buda abandonó su reinado y vagó pidiendo limosna por las calles de la India y predicando el bien a hombres y animales. Tenía un corazón tan amplio como el cielo o el océano. No deseaba el cielo, no quería dinero ni trono. Qué yogui tan exaltado y desinteresado. Era un hombre único, dispuesto siempre a ofrecer su vida por los animales para evitar su sacrificio. Una vez le dijo a un rey, si el sacrificio de un cordero te ayuda a ir al cielo, sacrificar a un hombre te ayudará mucho más. ¿Por qué no me sacrificas entonces? Buda ha dejado una impresión indeleble a este mundo gracias a su extraordinario sacrificio, a su gran renuncia y a la pureza de la vida. Muchos rishis o sabios y profetas han predicado la doctrina del amor y de ahimsa o la no violencia, pero no la han vivido nunca. No ha habido nunca en toda la historia del pensamiento ético del mundo una mayor afirmación del principio de ahimsa que la hecha por el Buda. Nadie ha propagado tan ampliamente la doctrina de la no violencia y el amor universal. Dice Sivananda, su corazón sufría realmente cuando veía el mínimo dolor en una hormiga, en un gusano o en un perro. En su nacimiento previo, llegó a ofrecer su propio cuerpo como alimento a un feroz animal hambriento. Por eso se dice que ya en la siguiente vida él se iluminó, ¿verdad? Que tenía ese grado de entrega. Los diversos actos de amabilidad realizados a lo largo de varios nacimientos anteriores le convirtieron en Buda en su última vida. El evangelio del Buda es simple, a la vez que maravillosamente profundo. Buda analizó todas las experiencias y el proceso del mundo, tal como nos parece a todos nosotros con una mente científica. Él explica que todo el mundo es mutable, impermanente y transitorio. Hay en la vida sufrimiento, desarmonía, discordia y descontento en todas partes, debido a la impermanencia y la transitoriedad de cuanto nos rodea. Esta experiencia universal de sufrimiento, o dukkha, es el punto de arranque del pensamiento del Buda. Las 4 verdades o principios cardinales que predicó Buda son, primero, que hay sufrimiento. Eso lo descubrió cuando salió de su palacio, donde él no experimentaba más que bienestar, ¿no? Primero, descubrió que hay sufrimiento en el mundo. Luego, descubrió que la causa del sufrimiento es el deseo, ¿sí? O el tanha, que es deseo en Pali, que la extinción del deseo, esta es la tercera verdad. O sea, la primera es que existe el sufrimiento, que en el mundo hay dolor. La segunda es que él descubrió la causa del sufrimiento, o definió, que es el deseo. Y luego la tercera es que la extinción del deseo lleva al cese del sufrimiento. Y la cuarta verdad es que hay un camino para eso, que él le llama el sendero óptuple, que es muy parecido a lo que enseñó Patanjali, los 8 pasos del yoga, ¿no? Para llegar a la iluminación.
que en realidad son 7 para llegar al octavo, ¿no? El Buda le llamó el noble sendero, ¿no? Esa es la práctica, ¿no? Que tenemos que salir de esa rueda del samsara, de nacimientos y muertes, en la cual, a causa del deseo, ¿verdad? Experimentamos sufrimiento, ¿eh? Entonces, existe un camino para salir del sufrimiento y para eso tenemos que conquistar la mente, controlarla, ¿verdad? Eh, y ese es el octavo sendero óctuple que está expresado en el yoga mucho antes, ¿no? Está el camino también. Son diferentes formas de llegar a la misma meta. Muy bien, vamos a dejar aquí, vamos a hacer unos segunditos de silenciamiento, vamos a ubicarnos en ese camino del apaciguamiento de las ondas mentales. Los deseos son los que más agitan la mente y sus olas. Patanjali nos habla de que el aquietamiento de las ondas mentales es el yoga, ¿eh? Cuando logramos ese estado en el cual la mente se detiene, que es ese espacio incluso entre dos deseos. El espacio entre dos deseos es el espacio de no pensamiento. A través de la concentración en un solo punto, en un solo pensamiento divino, logramos poco a poco ir deteniendo el movimiento innecesario de la mente y conectar con la fuente de la felicidad sin cambio, que es el Atman, el ser. Vamos a centrar nuevamente nuestra mente en el centro corazón o en el entrecejo. Puedes quedarte simplemente allí observando, practicando lo que el Buda llamaba la atención plena. Él utilizaba uno de los métodos del yoga, que es la respiración, simplemente atendiendo el momento presente, el más importante, que es la respiración y cada inhalación y cada exhalación, llenas de atención plena cada instante, sin involucrarte en pasado ni en futuro. En la tradición del yoga utilizamos a su vez el mantra como herramienta para ayudar en ese proceso de centrarse en el aquí y ahora. Involucramos a la respiración, a esa atención plena, el mantra Om o el mantra Soham o cualquier otra frase que te inspire. Incluso también en el budismo existe el mantra. Por unos instantes quedamos allí concentrados en el aquí y ahora, vaciándonos y llenando de presente de este instante precioso.
Om, Om, Om. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritan. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritan. ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Vamos a continuar ya con los domingos hasta nuevo aviso. Estamos también empezando otros 2 cursos online, aparte del Bhagavad Gita, capítulo 2, que empieza mañana. Vamos a tener un curso de estudio de del Dakshinamurti Stotram, que es un himno maravilloso compuesto por nuestro Shankaracharya, que es un himno al maestro del no dualismo, que trae mucha enseñanza, que es un canto en sánscrito de 10 versos, que tiene mucha enseñanza del Vedanta. Va a ser los sábados, 12 sábados a las 11:30. Y también estamos empezando un curso de estudio de los Yoga Sutras, el sendero hacia el Samadhi, el capítulo 1, que va a ser los martes a las 20 horas. Pueden pedir información quienes estén interesados. Om Namah Shivaya, feliz Wesak mañana. Practiquen mucho, mediten, miren la luna y a su vez miren hacia adentro, que la luna lo lleve hacia mirar hacia el interior. Hasta mañana, hasta el domingo que viene. Om Namah Shivaya.